Hay una cosa muy curiosa que está pasando en el Vaticano y que sobre todo debemos nosotros alzar la voz y decir que qué está pasando porque aparentemente el cardenal que es encargado o es el presidente de la Comisión para la Protección de los Menores está siendo denunciado ante los tribunales por un mal manejo, por una mala gestión en cuanto a los casos de abusos. O sea, ¿qué está pasando aquí? O los abusadores ya no saben cómo sacar raja política y dañar a la Iglesia Católica, o el cardenal ni hizo bien su trabajo, ni está haciendo bien su trabajo, y es una pura farsa la que nos vende el Vaticano. Vamos a averiguarlo y te lo vamos a mostrar a continuación. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. Este es el colmo de los colmos, ¿no? Lo peor que nos puede pasar. El cardenal que ponga el Vaticano, el Papa Francisco, para que defienda o como presidente de la comisión que se encarga de defender a las víctimas, resulte denunciado ante los tribunales. Esto sí que es, ahora sí que trágame tierra, me quiero morir, como dicen por acá, ¿verdad? Porque no puede ser posible. ¿De qué estamos hablando? Se supone que él es el presidente, que él es el defensor, que él es el que va a regular esta situación para que se defienda a las víctimas en toda la iglesia. Pero resulta que lo tenemos frente a los tribunales. Algo muy feo está pasando. Algo muy raro está pasando. Vamos a mostrarlo a continuación. Te muestro la imagen. Aquí está el cardenal. Él es el que está siendo denunciado y ahora está en los medios de comunicación. Es ni más ni menos el cardenal y arzobispo de Boston. Él es cardenal y arzobispo de Boston. Sean Patrick ha sido denunciado por una negligencia en casos de abusos sexuales presuntamente cometidos hace más de 10 años por un director de un colegio católico de su diócesis. Según publica el diario de Boston Herald, el abogado Mitchell, que ha representado a víctimas de abusos por parte del clero durante décadas, dijo el lunes que presentó una demanda civil en nombre de los 3 presuntas víctimas de abuso infantil contra el cardenal, el obispo Robert Deley y el obispo Peter Whitton, por supuestamente negligencia. 3 presuntas víctimas de abuso afirman que el ex subdirector de una escuela secundaria católica de Arlington agredió a los 3 adolescentes en décadas pasadas. Alegan que Sten Brignon abusó de ellos cuando era subdirector y administrador de Arlington Catholic. El presunto abuso sexual tuvo lugar en la escuela secundaria desde aproximadamente el 2011 hasta el 2016, cuando las víctimas tenían alrededor de entre 15 y 17 años. Dado que los años del presunto abuso sexual son recientes, es evidente que la Arquidiócesis de Boston y la Iglesia Católica aún permiten el abuso sexual de niños inocentes, dijo este abogado en los medios de comunicación. Un portavoz de la Arquidiócesis de Boston dijo el lunes que generalmente ellos no contestan sobre litigios activos. Dicho esto, entendemos que algunos de las alegaciones en esta demanda se señalan a la atención de Arlington Catholic High School en 2016 y se informaron a las autoridades policiales y de bienestar infantil correspondientes en ese momento como parte del compromiso continuo de Arlington Catholic de brindar un ambiente seguro para la protección de los católicos, de los niños católicos. El cardenal O'Malley, el que ves en pantalla, en su lucha contra los abusos, este cardenal capuchino forma parte del consejo de cardenales que asesora al Papa Francisco en el gobierno de la Iglesia desde el 2013 y desde el 2014 es presidente de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, organismo que recientemente abandonó el mismo jesuita Solinger por falta de transparencia y obstáculos en la ayuda contra las víctimas. Durante los últimos años ha sido la persona de los papas para afrontar este grave problema de los abusos a menores en la iglesia, célebre por sus políticas de tolerancia cero. Es conocido que cuando llegó a la sede metropolitana vendió el palacio episcopal para poder hacer frente a las reclamaciones millonarias por abusos sexuales y trasladó a vivir en una habitación, bueno, más bien 2 habitaciones del seminario de Boston. En realidad, una ocupaba para su oficina y otra para vivir.
Cuando llegó a Boston pidió que se contactase con todas las víctimas, eran muchas, y fue a visitarlas una por una, más de 1000. También tuvo un encuentro con Benedicto y con las víctimas para que les diera una palabra de aliento. Poco después, en 2008, organizó este encuentro que tuvo mucho beneficio con Benedicto. El cardenal definió la ganadora, bueno, él está en contra de los abusos, ok. Aquí hay algo muy interesante que tenemos que dejar bien claro. Este cardenal, según las noticias y lo que está informando, es un férreo defensor de las víctimas en la Iglesia Católica de los abusos. Pero hay una cosa rara que se está viendo aquí. Según lo que nos informan aquí, lo que podemos ver, la demanda es contra los cardenales, contra el cardenal y los obispos. Y la pregunta que yo voy a hacerme, ¿y lo del acusador dónde está? Ok, si el que supuestamente abusó de estas 3 víctimas es un exdirector del Colegio Catholic, una high school de Boston, pero la demanda gira en torno al cardenal y a los obispos por mala gestión, no contra el que cometió el delito. ¿Cómo está esa parte? Según los datos que están sacando aquí en la noticia, le han sacado millones de dólares las víctimas de abusos. Ahora, no se sabe qué abusos fueron. Supuestas conductas agresivas. Bueno, ¿qué agresivas? ¿A qué nivel? Porque cuando se consuman las cosas, hay pruebas y evidencias, pero cuando no, solamente queda la palabra, y más de décadas atrás. Pero supongamos que están esas agresiones comprobadas y más que comprobadas. ¿Por qué no demandan al que hizo las acusaciones? Las abusaciones, perdón. ¿Por qué tienen que demandar al obispo de la diócesis? Y no al subdirector o al director en ese momento que hizo esto. Dice los de la arquidiócesis que en su momento colaboraron con las autoridades policíacas de este asunto cuando se les pidió información, y la diócesis tiene pruebas de que se colaboró con ellos. Pero la pregunta que me queda aquí, ¿y por qué no demandan al que hizo las cosas? Me imagino que todavía vive. ¿Él no está en la demanda? ¿Solo los obispos? ¿Solo este cardenal? Algo muy raro está pasando aquí, mis hermanos en Cristo. No se dejen embobar. Aquí la demanda gira en torno al cardenal, pero no y el que hizo las conductas. Si usted se fija, vamos al inicio de la noticia y fíjese muy bien. Se le está el arzobispo de Boston, Sean Patrick Holmel, el cardenal, pues ha sido denunciado por negligencia en un caso de abusos cometido hace más de 10 años por el exdirector del colegio católico. El exdirector de un colegio católico. ¿Y dónde está el exdirector? ¿Quién es la víctima? ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? Dice que sufrieron abusos entre 2011 y 2016, 15 y 17 años. ¿Y dónde está el exdirector? Ese no está demandado. ¿Cómo está eso? Que alguien me explique por qué ahora sí yo quedé bien confundido, más confundido que un burro tocando flauta. Si los abusos son cometidos por un director de la escuela católica, se demanda al obispo 10 años después. ¿Qué pasó? El exdirector todavía vive. ¿Él no está en la demanda? ¿Él no va a comparecer entre este problema? ¿Sobre quién van? ¿Sobre el prestigio de la iglesia? ¿O sobre los verdaderos culpables? Si demandas a la diócesis, al cardenal por negligencia, después de que dio millones, y a los verdaderos pues, actores del delito, culpables, ¿no los demandas? Entonces la cosa está muy rara. Muy rara. Al obispo se le acusa, al cardenal se le acusa de negligencia.
actor del delito, ¿de qué se le acusa? Nada. Solo podemos llegar a una conclusión. Quieren desprestigiar a la Iglesia Católica. Los delincuentes no les importa. Lo que les importa es agarrarse de los delincuentes, usarlos como peldaño para destruir a la Iglesia Católica. Y aquí está la máxima prueba. Porque no se demanda al exdirector. Y se acusa de ¿por qué no se le demanda al exdirector? Esa táctica la han utilizado en Alemania, en otros países de Estados Unidos, España, Francia. Con Benedicto la utilizaron con Juan Pablo II. Parece que lo que queda claro es que quieren acabar con la credibilidad de la iglesia. Víctimas no les importa, delincuentes menos. Vienen por la iglesia y eso no lo podemos permitir los católicos. Sea serio, piénsele y me dará la razón.